Qué alegría este ambiente espiritual agradable de nuestro culto misionero. Esas expresiones de nuestras canciones, ese himno de la monedita de 5, en la forma como se plantea en una canción folclórica, en un currulao propio de nuestra región del Pacífico. Ese entender una parábola, la parábola de la moneda perdida, y que en el texto bíblico se expresa como un dracma, y acá nosotros lo entendemos como una monedita de 5, una moneda que si usted la tiene hoy no representa nada. Usted con esa moneda no compra nada, pero si la guarda, debe ser que tiene un valor sentimental, tiene un valor afectivo para usted. Acá se perdió una monedita de 5 y esa mujer, desesperada por encontrarla, y vean ustedes todo el ambiente festivo que se desarrolla alrededor del encuentro de una simple monedita de 5. Y Jesús, al analizar su parábola y queriendo aclararle a los creyentes el sentido, deja ver que para Dios una persona es muy valiosa, aunque la vean perdida, aunque consideren que no vale la pena, aunque su importancia pasó de moda, ahora ya es obsoleta, no está en vigencia, porque desde el punto de vista de la representación ya no representa nada, pero para Dios es un ser valiosísimo, al que le invierte todo y hace fiesta en el cielo cuando esa persona encuentra el camino y recibe su salvación. Para Dios es importante que un pecador se arrepienta. Dios no está interesado en la estirpe del pecador. Dios no está interesado en lo representativo de su lugar social. Dios está interesado en su salvación. Bonita canción, y como la canta el coro, como lo expresa, qué bueno que nosotros aprendamos a usar nuestro folclore con sentido espiritual, a meterle a todas esas expresiones culturales a alguna validez cristiana, llevando el mensaje de una forma asequible a nuestra sociedad, y que la gente descubra que el eterno mensaje de Dios todavía se puede decir en los términos sencillos de nuestra visión de pueblo, de nuestra sociedad, a veces usando los rudimentos de nuestra cultura como base para decir las cosas que eternamente Dios está diciendo. Felicitaciones al coro, felicitaciones por esa canción hermosa y que nos pone a pensar y que nos debe despertar el entusiasmo por interesarnos un poquito por la gente por la que nadie se interesa. Y estaremos descubriendo a los poderosos hombres y a las poderosas mujeres del reino de Dios. Aquí no representan nada, pero su valor eterno es incalculable. Que Dios nos ayude, que Dios nos fortalezca a la luz de esta forma de decir
lo que Él quiere que nosotros entendamos. Vamos a orar. Padre eterno, te damos gracias por este tiempo del culto, esta jornada espiritual, esta disposición tuya para llevarnos a vivir la experiencia maravillosa de la actividad espiritual de nuestro culto misionero. Bendice la vida de la iglesia, bendice el ambiente nuestro con todas las cosas que tú quieres aportarles, que tú quieres concederle a la iglesia. Bendícenos, Señor, con la verdad al alcance nuestro y con esa disposición, Señor, para vivir a la altura de los presupuestos que nos da tu palabra. Ayúdanos, Señor, a ser personas muy comprometidas con la gente, especialmente descubriendo que la gente se está perdiendo y que un gesto nuestro puede representar la diferencia entre una condenación eterna y la salvación de alguna persona. Ayúdanos entonces a adquirir compromiso y entender la responsabilidad que nos entregas. Padre Santo, todo esto en el nombre de Jesús. Te doy gracias por lo que permites que nosotros hoy entendamos y lo que permites que hoy nosotros desarrollemos no solo como claridad, sino como camino de práctica. En el nombre glorioso de Jesús. Amén. Sí, Padre Santo. Amén. Hermanos míos, pueden sentarse, por favor. En el último culto misionero estuvimos hablando de el valor de recibir el Espíritu, ¿ya? De tener el Espíritu Santo, de transmitir el Espíritu Santo. La responsabilidad que nosotros tenemos como iglesia de asimilar el Espíritu de Dios, de recibir el Espíritu de Dios. Decíamos que también podíamos entenderlo como el Espíritu de Cristo o Espíritu Santo según los contextos, pero que con particularidades generales, la idea de fondo es la misma: recibir un espíritu que viene de Dios, que es distinto del mundo y por tanto es santo, y que nos llega a través de la persona gloriosa de Jesucristo, por tanto es el Espíritu de Cristo. Y decíamos que esa condición representa el verdadero poder del cristianismo. Que el poder del cristianismo lo aporta la asimilación y la transmisión de un espíritu. Que la comunidad desarrolle sus rasgos particulares que le permite verlo todo desde una perspectiva única. Si somos cristianos, tenemos un enfoque común, si es que somos partícipes del Espíritu de Dios. Por tanto, tenemos una manera de pensar, una forma de ver la vida y de interpretarla. Decíamos que la iglesia ha recibido ese espíritu por el ministerio de Cristo, eso decíamos en el último culto misionero, y que la iglesia tiene la responsabilidad de transmitirlo al mundo, lo que se constituye en la obra fundamental de su misión. Fíjense ustedes que cuando nosotros hablamos de predicar el Evangelio, lo que expresamos a través de los argumentos en la explicación que damos de los textos bíblicos, lo que se pretende de fondo es, a través de unos argumentos escriturales a los que se les agrega una actitud de vida humana
que nosotros vamos desarrollando como iglesia, nosotros podamos transmitirle al mundo un espíritu distinto de cualquier forma de espíritu que exista en el mundo, de cualquier tendencia, de cualquier manejo, el espíritu propio del cristianismo. Así que la iglesia no comparte simples conceptos. Los conceptos se pueden asimilar y eso no hace a la gente partícipe de la iglesia. Eso no los vincula a la iglesia. El concepto acerca, pero se necesita mucho más, que las personas asimilen un espíritu. Por eso mucha gente usa textos bíblicos. Y cuando uno oye la forma como los aplica, como los interpreta, uno dice, eso riñe totalmente con el espíritu cristiano. ¿Y qué se entiende? Que el texto lo pueden citar, pero en otro espíritu. Y no existe un texto bíblico que tenga validez cristiana si no se asimila en el espíritu de Cristo, en el espíritu cristiano. Cuando a mí me dicen que Cristo Jesús es esto y aquello, cuando el mundo actual nos muestra a Jesús como un personaje de farándula, por ejemplo, lo que hace algunos años quisieron mostrar de Jesús a través de un musical llamado Jesucristo Superestrella, y que la gente se haya puesto a pensar que Jesucristo Superestrella es una presentación objetiva de la persona de Jesús. O cuando me identifican a Jesús a través de las películas de la Pasión de Cristo, las películas, todas ellas relacionadas con la vida de Jesús, donde el libreto en el que se identifica a Jesús no lo ha hecho una persona llena del Espíritu de Dios, de modo que sea un fiel intérprete de la realidad de Jesús. Entonces usted descubre que el Jesús de las películas, el Jesús de los musicales, el Jesús de los argumentos filosóficos de gente que no es cristiana, no es el Jesús del Evangelio. Hay muchos Jesús, hay muchas expresiones que cada quien quiere hacer de Jesús. Alguien me dice que Jesús fue el primer revolucionario que existió, y enfocándolo desde la perspectiva de las revoluciones actuales que hacen las personas en función de los intereses egoístas que los mueve, y no entienden la revolución poderosa de Jesús no como una revolución de violencia, sino de amor, no como una revolución de destrucción, sino de pacificación del corazón a través de una experiencia que viene desde el interior de la vida de la gente. Pero la gente que no tiene experiencias desde el interior, ¿cómo van a conocer al Jesús revolucionario del verdadero cristianismo? Casi que lo colocan al lado de Che Guevara y con un fusil en la mano para defender la causa de los débiles, cuando Jesús tiene otro camino para defender la causa de los débiles. Y el camino es el camino del conocimiento de Dios, que hace enorme diferencia entre todos los planteamientos que se puedan presentar. Y Jesús sigue siendo el Salvador de los pobres, y Jesús sigue siendo el hombre que reivindica la causa de los necesitados. Todas esas caricaturas que nos presentan de Jesús demuestran que las personas que lo manejan no han recibido el espíritu correcto, no han asimilado la verdad de fondo sobre la realidad de Jesús. La iglesia recibe ese ministerio
de transmitir un espíritu. Y recuerdan ustedes que en esa ocasión intentábamos revisar la teología de dos evangelistas, Juan y Lucas. ¿Ya? La teología de Juan y la teología de Lucas, para entender cómo enfoca cada uno el trabajo de la iglesia en su misión de afectar al mundo con la claridad del Espíritu, venciendo todas las distorsiones que los espíritus equivocados generan. Y entonces alcanzamos a hablar del enfoque de Juan. Y recuerden que decíamos que según Juan, Jesús envió a sus discípulos a desarrollar el ministerio que el Padre le entregó, lo que se encuentra en Juan 20. Estoy repasando ideas que se manejaron hace un mes en nuestro culto misionero. En Juan 20, el versículo 21 dice: entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Y complementó Jesús, a quienes remitiereis los pecados les son remitidos, y a quienes se los retuviereis les son retenidos. Cuando usted lee ese texto, descubre qué es lo que hace Jesús. Jesús les entrega un espíritu, figuradamente a través de un soplo, la expresión de aliento, el aliento de Dios que recibe Jesús. Jesús, convirtiéndolo en su aliento, se lo transmite a sus discípulos. Fíjense que son formas figuradas. Y esa condición de los discípulos recibiendo el Espíritu de Jesús, que es el Espíritu del Evangelio, que es el Espíritu de Dios que previamente llegó a Jesús, ¿ya? Al hacer eso, los discípulos se vuelven partícipes de la propia vida de Jesús, como el Padre lo había hecho con él, y en esa coparticipación de vida, entonces los discípulos comienzan a vivir en función de la vida de Jesús y comienzan a hacer el trabajo de transmitir el Espíritu. Por eso les da el poder del discernimiento o de la claridad para librar a las personas, ¿ya? A remitir los pecados, que no es la forma de perdonarle los pecados a la gente, sino guiar a las personas a que se liberen de las condiciones pecaminosas con los recursos de claridad que por la palabra y el Espíritu la iglesia recibe de Dios en Cristo y que se lo transmite a la gente. Mire, el camino para que usted enfrente su mal es por la revelación que recibimos, por la claridad que tenemos, por la orientación que nos ha dado nuestro Señor Jesucristo, ¿ya? Entonces, eso le da a la iglesia el poder de liberar a las personas y al mismo tiempo le da a la iglesia la oportunidad de no ser engañada por el mal. Esto es importantísimo. Oigan lo que estoy diciendo. Si la iglesia tiene el Espíritu y transmite el Espíritu, la iglesia discierne los espíritus. La iglesia descubre quién sí y quién no. La iglesia identifica la malicia, el error, los intereses calculados, las elaboraciones totalmente distorsionadas de gente que con sus manejos
llevan a las personas a aceptar presupuestos que los alejan de las soluciones auténticas. Por tanto, guía a la gente a que se libere, pero al mismo tiempo la iglesia hace que la gente no caiga en los errores de la influencia o de la afectación que producen espíritus equivocados. ¿Ya? Esa es la idea de Jesús cuando les dice a sus discípulos, es que el Espíritu los va a guiar a ustedes a toda la verdad. A toda la verdad. Ustedes van a ser capaces de hacer discernimiento objetivo de las cosas como son. Pero tener el Espíritu es vivir superando manejos engañosos, las clásicas tentaciones sociales, ¿ya? La forma como tratan de seducirnos para involucrarnos en cosas donde al final lo que se busca no es la liberación de la gente, sino el tomar posesión de la gente a través de manejos de control desde un territorio distinto de los que están controlando de otra manera. Al final, insisto, ni de un lado ni del otro, porque Cristo no va para ningún bando de los intereses, de los manejos sociales de este mundo, sino que permanece en ese punto central donde el propósito de Dios se mantiene libre de influencias y de manejos tendenciosos del mundo. Eso es el espíritu que transmite la iglesia. A uno le duele tanta gente que entiende textos porque son intelectualmente capaces, pero no reciben el espíritu. Y se quedan en su manejo y su disposición actitudinal de las pretensiones de la gente del común. Los temores, los prejuicios, las elaboraciones tendenciosas de la gente del común, allí se quedan. Y pueden conocer Biblia, y conocen textos bíblicos, y argumentan con elaboraciones teológicas que uno dice hasta interesante la teología, pero a la hora de la verdad, al intentar descubrir lo que hay de fondo, no discierne el espíritu, no identifica el espíritu que hay. Eso era lo que entendíamos del Evangelio de Juan, ¿ya? La forma como en Juan Jesús les pasa el espíritu a los discípulos y los discípulos ministran el espíritu al pueblo que recibe el impacto de una claridad nueva que les permite interpretar de otra manera la vida que tienen que enfrentar, las condiciones que les está rodeando para asimilar o tomar posturas de orden moral y espiritual correctas. Según Lucas, fíjense ustedes, ya hablamos de Juan. Según Lucas, los apóstoles, con la ascensión de Jesús al cielo, fueron bautizados y recibieron el encargo ministerial de Jesús como un poder o derecho. Jesús les dio un poder que es como un derecho legal, como un documento legal donde dice, usted tiene autorización para hacer esto. Entonces dice en el texto Jesús, ustedes van a recibir poder para que ustedes tengan la autoridad de dar testimonio de mí al recibir el Espíritu Santo. Fíjense ustedes qué interesante la idea, ¿no? Este es otro enfoque.
aunque son enfoques y todos suman o llegan a lo mismo, este enfoque teológico es interesante. Y es que nadie puede hablar de Jesús si no asimila el Espíritu, ¿correcto? Nadie tiene poder o autorización. Jesús no ha firmado un documento en notaría que diga, le doy poder a fulano de tal a dar testimonio de mí, hasta que esa persona no recibe el Espíritu correcto. No son unos conceptos los que se reciben. Es una claridad de la vida. Es una manera de entender las cosas. Y entre conceptos y maneras de entender hay un abismo. Y ese abismo es el que constituye la diferencia entre el cristianismo y todas las argumentaciones del mundo. No, que uno diría en palabra de Jesús, ¿usted con qué derecho habla de mí? Si usted no tiene mi espíritu. Si usted no ha asimilado esto de manera correcta. ¿Ya? Si usted enfoca las cosas de manera tan distinta como yo lo hice, dispóngase primero a recibir mi espíritu y entonces ya tendrá derecho a hablar en mi nombre, a expresar mi mensaje, a usar mis palabras. ¿Ya? Algo parecido le decía Dios en el Salmo 50 a algunas personas que se sentían con el derecho de hablar en nombre de Dios y usar los argumentos de la palabra de Dios. ¿Ya? Dice en el versículo 16 del Salmo 50, pero al malo dijo Dios, ¿qué tienes tú que hablar de mis leyes y que tomar mi pacto en tu boca? Es decir, ¿por qué te atreves a hablar de mis mandamientos? ¿Y por qué te expresas como un experto en mis leyes y en los argumentos de mi pacto con Israel? ¿Con qué autoridad tú te pones a hablar de esto? Pues dice Dios, tú aborreces la corrección y echas a tu espalda mis palabras. Es decir, no te las pones de frente, sino que actúas sin tomar en cuenta mis palabras. Si veías al ladrón, tú corrías con él y con los adúlteros era tu parte. Tu boca metías en mal y tu lengua componía engaños. Tomabas asiento y hablabas contra tu hermano, contra el hijo de tu madre, ponías infamia. Estas cosas hiciste. Y dice Dios, y yo he callado. ¿Cómo te equivocas? Porque yo no he dicho nada. Dice Dios, ¿pensabas que de cierto sería yo como tú? Pero te reprenderé y las pondré delante de tus ojos. Entended ahora esto, los que os olvidáis de Dios, no sea que os despedace y no haya quien os libre. Tomen en serio esto. Deben de estar usando mis argumentos y mi palabra para sus intereses distorsionados. Porque ustedes, al no asimilar mi espíritu, el uso que hacen de mi palabra es tendencioso, es malicioso.
y está cargado de maldad. Jesús les dice a los discípulos, les voy a pedir el favor, vayamos a Hechos capítulo 1. Hechos capítulo 1. Voy a pedirles un favor. Ustedes quédense en Jerusalén. Esperen, porque ustedes necesitan que Dios les envíe la promesa que Él ha hecho. Ustedes necesitan recibir un nuevo bautismo, es decir, ser sumergidos en una identidad, en una claridad nueva, en una visión distinta. Capítulo 1 de Hechos, versículo 4. Y estando juntos, Jesús ya iba a partir. Estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Y la gente cree que es como una condición de inhabitación, como que alguien viene y se mete y no entiende que es digámoslo así, el desarrollo en las personas de una forma de ubicarse en la vida, de entender la vida en la que ellos son sumergidos. Son metidos en un ambiente distinto, ambiente que hace que ellos renueven su visión general de la existencia. ¿Ya? Mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos y las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder. Miren ustedes, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Es una condición de autorización que da Jesús. Ustedes no hablen ahora, ustedes no se pongan a extender un mensaje como a ustedes les parezca. Ustedes necesitan recibir una inclinación. Ustedes necesitan recibir un ambiente que los afecte, y ese ambiente lo aporta el Espíritu. De modo que cuando eso suceda, tendrán toda autoridad moral, tendrán todos los criterios, todo el derecho para hablar en mi nombre, para que puedan decir mis palabras y cuando las digan no disuenen, sino que cuando las digan asumiendo el espíritu correcto en que esas palabras están. Por otro lado, cuando ustedes reciban el Espíritu, ustedes van a ser capaces de entender los nuevos nexos que entre ustedes deben desarrollar, los vínculos, las razones especiales que ustedes van a tener ahora para acercarse a la gente, para buscar a las personas, para vincularlas y para llevarlas a salir de ese ambiente descompensado en el que han vivido,
porque la gente lo que necesita es recibir un espíritu nuevo, ¿ya? Para poder superar todos los condicionamientos enfermizos que tienen por la crianza social y cultural. Entonces, hermanos, hubo, según Lucas, 2 experiencias especiales de la apertura del cumplimiento de la promesa, promesa que les llegó a través de la profecía del profeta Joel, ¿no? En la forma como Joel anuncia eso de derramar él de su espíritu sobre toda condición humana, a eso se refiere sobre toda carne, de modo que las personas tendrán derecho por ese espíritu a ver las cosas de una manera tan distinta que profetizarán, que tendrán visiones, que soñarán, y la idea de soñar no es la idea de ocurrencias propias del inconsciente simple de la gente, sino del impacto del poder de la claridad de Dios en la vida de la persona creyente. Por eso nosotros vemos que los 2 sucesos se dan, primero, el día de Pentecostés, suceso dirigido a los apóstoles y discípulos de Jesús, en Hechos 2, ¿ya? Y en la administración de los apóstoles al pueblo gentil, en la experiencia de Pedro en la casa de Cornelio, el centurión, en Hechos 10. Hechos 2 y Hechos 10. Leo algunos versículos del capítulo 2 del libro de Hechos. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes, juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba. Piensen ustedes, aquí el viento recio que sopla es dando a entender que alguien está dando su propio aliento a una comunidad. Y que es la figura de Dios soplando en la nariz del hombre el aliento de vida. En el texto de Génesis, en el capítulo 2. ¿Ya? Y esta es la forma como entiende Lucas lo que Juan entendió como el soplo de Jesús sobre sus discípulos. Aquí es un viento recio, ¿ya? Un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Noten que son figuras muy representativas de una experiencia maravillosa. Ahora, la promesa del Padre que Jesús les había mencionado se está cumpliendo, de modo que así como Jesús recibió del Padre, ellos por la ministración de Jesús reciben el Espíritu para comenzar a hacer un ministerio de compartir el Espíritu para que la gente tenga oportunidad de ver y entender las cosas de la manera que Dios propone que se vea y se entienda. Ese es el evangelio, ese es el ministerio evangélico.
Ese es el evangelismo auténtico. Esa es la misión. Es la misión, como la presenta Lucas. Aquí no menciono la forma como la presenta Mateo, pero fíjense que son teologías muy significativas que nos dejan ver una idea grandiosa, y es que el ministerio de la iglesia, según Juan, según Lucas, es transmitir un espíritu, es entregarle a la gente un espíritu que haga diferencia. En el texto de Hechos 10, que es la experiencia con Cornelio, ustedes observan, voy a leer desde el versículo 37 hasta el versículo, unos versículos más adelante hasta, creo, finalizar el capítulo. Voy a leerlo para que se entienda cómo aquí hay otra experiencia, pero ya no con los discípulos de Jesús, sino ya con los discípulos de Jesús, en este caso los gentiles, que no eran judíos, ¿ya? A los gentiles se les entrega el Espíritu, de modo que el ministerio de la iglesia es con los judíos, compartir el Espíritu con los judíos y compartir el Espíritu con los gentiles, ¿ya? Es un ministerio donde gentiles y judíos tienen igual derecho de acceder a los recursos del Espíritu de Dios. El apóstol Pedro, en ese discurso del día de la casa de Cornelio, dice en el versículo 37, vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano. A nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos, y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también los gentiles se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Y entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Mandó a bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. La experiencia se repite. Ahora, yo quiero que entienda que el interés del texto es mostrar dos sucesos típicos, como arquetipos, en los que se identifica, digamos, lo que se logra identificar es un espíritu que llega y hace la diferencia. Vean ustedes que la humanidad, que desde Babel no hizo más que fragmentarse y distanciarse para nunca poder encontrarse en una identidad común, ahora en Cristo aparece un espíritu que trae nuevos vientos. Primero, los acerca y los identifica
en uno solo. Dice el apóstol Pablo, todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. En Gálatas, en el capítulo 3, en el versículo 26, el apóstol Pablo dice, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Entienda que está hablando una congregación de gentiles. Pero venida, dice, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois hijos, sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. ¿Ya? Una identidad donde ya el judío no se siente superior por su religión, donde el gentil no se siente inferior, sino que se ve emparentado por el Espíritu a la causa común de Dios, a un solo pueblo, a una sola comunidad, donde las etnias desaparecen, donde los elementos sociales que distinguen pierden importancia, donde la condición de prejuicio en donde los hombres tienen un valor distinto al de las mujeres, todo eso se pierde porque hay una identidad común, porque se recibe un espíritu que los identifica a todos y los lleva a ser parte de algo más grande de lo que en cualquier momento histórico la sociedad haya tenido. Mujeres y hombres, siervos libres, señores, la condición de judíos y no judíos, la condición de todas las elaboraciones prejuiciadas que distinguen, llega el Espíritu y rompe con todo eso y comienza a crearse una unidad que va generando una identidad comunitaria que ninguna tendencia política de este mundo, ningún interés social manejado desde las fronteras comunes de este mundo ha podido lograr. Eso solo lo hace Dios por su Espíritu. ¿Ya? Y eso es lo que necesitamos transmitirle al mundo, que la gente salga de sus prejuicios, que la gente se supere, que la gente pueda vencer sus ideas culturales y que la gente pueda entender que las soluciones comienzan cuando aprendemos a ser comunidad. Todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Ese es el primer punto fundamental de esta experiencia del Espíritu. El Espíritu los llevó a vencer todas las dificultades para que pudieran entenderse desde un territorio común, distinto de los otros encuentros, con propósitos no edificantes y mezquinos. En Hechos 2, en el texto de Hechos 2 que hemos mencionado, Hechos capítulo 2, leemos desde el versículo 7. Hechos 2, versículo 7. Cómo la gente que está cerca se sorprende. Porque fíjense que la primera elaboración que hacen al mirar esas personas que están allí viviendo esa experiencia del Espíritu, los identifican como personas no capaces, no aptos para este tipo de manifestaciones. Dice en el versículo 7, y estaban atónitos y maravillados diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia
y Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Ya. Noten ustedes que es como la creación de una expectativa alrededor de un suceso muy distinto de los otros sucesos, donde las experiencias de los hombres se marcan por los prejuicios sociales y culturales. En el mismo texto de Hechos, en el capítulo 10, que nosotros hemos leído, en el versículo 45, se sorprenden los judíos que hacían parte de la iglesia de ver que Dios no distinguió entre unos gentiles indignos. Los judíos llamaban perros a los gentiles, demostrando que los consideraban muy por debajo de la calidad del derecho de hijos de Dios. Y ellos se escandalizan porque Dios está dejando ver que esos gentiles que socialmente para ellos no tenían importancia, a esos Dios les entrega el Espíritu. Y entonces por eso dicen, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían hablar en lenguas y que magnificaban a Dios. Se pusieron de acuerdo, entonces, a partir de esa experiencia y a partir de esa mentalidad que se abrió y comenzó a gestar otra forma de ver la vida, se pusieron de acuerdo para vencer la dificultad del idioma, para hablar las maravillas de Dios y magnificarlo. Yo quiero que entiendan que el propósito de esos textos es un propósito definido. Es todo lo contrario de Babel. Fíjense que es todo lo contrario de Babel. En Babel, la desubicación de ellos fue tal que el texto muestra que Dios descendió y confundió las lenguas, de modo que nadie entendiese a su compañero. Es el estado de confusión de los progresos humanos egoístas. ¿Verdad? Cada quien detrás de lo suyo, cada quien procurando conseguir sus propios intereses. Aquí nos encontramos con una experiencia contraria. Ahora hay manera de que nos entendamos, aunque vivamos en lugares muy distintos. Ellos venían juntos y tuvieron que separarse y buscar cada uno su ruta porque ya no se podían entender en Babel, ya no podían comunicarse. Es que el espíritu del mundo produce ese efecto, distancia, ¿ya? No nos une, sino que nos distancia. Y si nos une será con propósitos malos y destructivos que Dios no defiende. El interés de ellos era construir una torre por orgullo, para que quedara la satisfacción de una torre que llegara al cielo. De modo que si los esparcían, les quedara la torre como señal de un pueblo grande. Dios encontró un inconveniente en esa mentalidad, de modo que al final, para evitarles la tragedia de construir en su vanidad, en su sinsentido, Dios, hermanos, les confunde la lengua y cada uno tiene que buscar camino aparte. Ahora Dios los junta de todas las lenguas, de todas las tribus, de todas las naciones, y los pone a hablar el mismo idioma, de modo que entiendan. El idioma no son las palabras de un idioma. A lo que me estoy refiriendo es que reciban el mismo espíritu y aunque pertenezcamos a muchas naciones del mundo, nos identifiquemos con
el espíritu común, con una identidad que nos deje entendernos, que nos deje ponernos de acuerdo y que nos lleve a unirnos de una forma tal que podamos entre todos glorificar a Dios. Noten que es una figura enorme, enorme. Es un texto de un valor espiritual muy grande. Ahora ellos participan de una identidad común, a pesar de las diferencias. Y esa identidad no solo son unos conceptos que cada uno los puede interpretar según sus propios intereses, sino un espíritu, aleluya, una manera de ser, una manera de entender, una manera de relacionarse, encontrándose en el lugar donde todos participan desde la perspectiva de Dios. Gloria al Señor. Todos los factores de unidad comienzan a converger y terminan estableciendo un programa donde nada de este mundo tiene el poder para distanciarlos, para separarlos. Esa es la idea de Efesios. Efesios en el capítulo 4 es una invitación que hace Pablo, identificando el principio de unidad espiritual, de unidad de espíritu. Yo pues preso en el Señor, dice Pablo, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros, ¿en qué? En amor. Fíjense, humildad, mansedumbre, para soportarnos los unos a los otros en amor. Y por eso dice, solícitos en guardar la unidad del espíritu. Es decir, hay algo que nos ha unido, que nos vincula, que nos pone de acuerdo. Debemos ser solícitos para mantener la vigencia de esa unidad lograda, ¿ya? Solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu, es decir, una identidad personal. Cuerpo y espíritu hacen una persona, una identidad personal, como también fuisteis llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un cuerpo, un espíritu y un trasegar de la vida hacia un objetivo común. Gloria a Dios. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Tengo que, hermanos, todo lo que tenemos es común. En nosotros no hay cosas sustanciales que particularicen. De pronto la particularidad individual de cada quien, pero la unidad corporal nos identifica en todo. Un Señor, una fe, un estar sumergidos en lo mismo, un bautismo. Un Dios que es el Padre de todos, el cual es sobre todos, el cual es en todos y por todos. Es decir, es difícil que si nos identificamos de esa forma, nosotros terminemos elaborando algo distinto de la propuesta que Dios nos ha hecho. Del ministerio que Cristo nos ha encomendado y sobre todo que terminemos haciendo cosas que no nos pongan de acuerdo en el interés de acercar al mundo a la identidad con la forma única de pensar de Dios expresada por el Espíritu. Espero que me
que me estén captando bien esta idea. Este es nuestro ministerio, transmitir ese espíritu, llevar a la gente a asimilar ese espíritu. De hecho, tiene que darse a través de la vida nuestra, portadores del espíritu y manejadores de la claridad de las razones de Dios. Verdad y, digámoslo así, palabra y espíritu. Conocimiento y forma de vivir se complementan para que terminamos todos metidos en algo común. Ese poder verse en territorio común los hace partícipes de una fraternidad única que los lleva a protegerse y apoyarse mutuamente y a resistir el poder del mundo que busca en una forma desesperada destruirlos. Y ese es el cuidado que debemos tener. Los que Dios nos ha dado, a los que Dios nos ha dado, hay que guardarlos. Y hay que hacerlos partícipes de este espíritu. A cada persona simpatizante que nos va llegando, debemos hacerlo partícipe de ese espíritu. Quiere decir que nosotros debemos ser portadores de ese espíritu, comprometidos con ese espíritu, identificados en esa condición interna, espiritual de la comunidad. O sea, que usted haya asimilado esto de manera válida. De modo que cuando usted expresa las cosas que expresa, está identificando el espíritu. No está diciendo cosas que disuenan, ni está elaborando unos conceptos personalísimos, sino una claridad. Ahora, algunos detalles podrán ser diferentes entre unos y otros, pero al final la verdad de fondo es lo que nos identifica y lo que nos lleva a vivir de una manera distinta a la del mundo, que está buscando por todos los medios destruir lo que Dios nos ha dado, lo que Dios nos ha concedido. Es la unidad que desarrolla el vínculo más poderoso y trascendente que se ha desplegado en este mundo. Por eso, para ir concluyendo la idea en este día, quiero mostrarles el texto de Juan en el capítulo 17. Juan capítulo 17. A partir del versículo 20. Juan 17, 20. Miren ustedes cómo Jesús entiende la necesidad del vínculo en un espíritu, la importancia de eso, lo definitivo, y lo peligroso de ver eso como algo sin importancia y no mantenernos en esa armonía propuesta. En Juan 17, en su oración ministerial, su oración por sus discípulos, Jesús le dice al Padre: mas no ruego, Juan 17, 20, mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Es decir, ¿cuándo van a creer este mensaje si ellos no logran mostrar la unidad que se identifique en la armonía que existe entre tú, oh Padre, y yo? Esa armonía que existe entre nosotros, para que ellos sean partícipes de esa armonía, de modo que ellos sean uno como nosotros somos uno y que ellos sean uno con nosotros. Él dice en el versículo 22, la gloria que me diste yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad,
para que el mundo conozca que tú me enviaste y que me has amado y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Participación del Espíritu. Conocer que Dios nos ama no se aprende por un concepto, aunque lo leamos en el texto. Conocer que Dios nos ama se recibe por el Espíritu. Por eso, hermanos míos, ¿cómo me gustaría que todos tuvieran la oportunidad de participar de esta poderosa experiencia? Que todos fueran bautizados en este Espíritu. Que todos lo reciban a través del único medio que se puede recibir, la iglesia o cuerpo de Cristo. Concluyo con el texto de la primera carta a los Corintios, en el capítulo 12. Primera carta a los Corintios, capítulo 12. Y vamos a leer el versículo 13 de primera carta a los Corintios 12. Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. No son dos enfoques. No es la idea que cada quien tiene. No es el sentir del que le provoque decir yo siento así. ¿Ya? Cuando una persona no logra identificar todo lo que la iglesia quiere hacerle partícipe y no se abre en esa claridad con disposición generosa para recibir lo que la iglesia le va a dar de parte de Dios a través del Espíritu que la iglesia tiene. Esa persona va a manejar cosas que le va a hacer falta la sazón del Espíritu correcto. Por eso a veces se interpreta tan mal las posturas de la iglesia. ¿Ya? La gente cree que la iglesia le propone cosas que atentan contra su bienestar, contra su dignidad, contra su grandeza. La gente cree que la iglesia está manejando un planteamiento equivocado. En esta época hemos vivido todo el tipo de elaboraciones que la gente hace malinterpretando el espíritu de la iglesia. Entonces, cuando uno oye eso, cuando uno ve eso, uno dice, Señor, ayúdanos a transmitirle a esta persona el espíritu de Cristo, el espíritu que tú nos has dado a nosotros. ¿Por qué? Porque no ha entendido, porque interpreta todo mal. Eso es como cuando los hijos se prejuician con los padres, ¿no? Hay veces que los hijos se prejuician porque a alguien les daña el corazón, mostrándoles cosas, interpretándoles cosas equivocadas, o porque sucesos de la vida los llevaron a sacar conclusiones equivocadas. Entonces, un papá, una mamá puede hacer las cosas más hermosas del mundo, que ese hijo o esa hija lo interpretan perversamente. Y le dicen al papá y la mamá, lo que usted quiere es hacer esto. Es que yo entendí las intenciones suyas. Es que a mí usted no me va a engañar y cosas así por el estilo. Y ese papá y esa mamá se preguntan, ¿y de dónde acá? ¿Cómo interpreta tan mal mi espíritu? ¿Qué pasó? Que no le pude transmitir el espíritu de mi afecto sincero. ¿Qué la llevó? ¿Qué lo llevó a entender que esto que le estoy diciendo
con tan buena intención, no es algo malicioso, ni está dirigido hacia objetivos que no son. Señor, dame la oportunidad de transmitirle mi espíritu, que debiera ser tu espíritu, para que él o ella interprete objetivamente hacia dónde quiero que se den las cosas por el bien de su vida. Que descubra el secreto del espíritu correcto, porque tiene mucho cuento en la cabeza, tiene muchos temores, tiene muchos prejuicios. ¿Cuánta gente está así? Aún en relación con Dios. ¿Cuánta gente está así en relación con la iglesia? ¿Cuántas ideas prejuiciadas hay respecto de la iglesia al punto de hablar bestialidades, absurdos, cosas sin sentido? Demostrando que nunca asimilaron el espíritu correcto, nunca entendieron el espíritu de la iglesia, nunca pudieron ser sumergidos en la identidad espiritual de la iglesia. Así que, por favor, entiendan, eso es una tarea significativa en la que estamos comprometidos. Haga parte de esto, acérquese, asimílelo, busque el contacto, el vínculo, ¿ya? Déjese abrazar por el afecto de Dios a través de la iglesia, es decir, déjese llenar del Espíritu que Dios nos ha dado. Vamos a orar por usted, vamos a orar por todos los que en este momento pueden estar confundidos, los que en este momento tienen concepciones distorsionadas acerca de lo que se está manejando espiritualmente como iglesia. Vamos a orar para que Dios haga de la presencia del Espíritu una realidad poderosa en la vida de cada una de esas personas y que logren agregarse a la congregación de la forma que espiritualmente deben hacerlo. No en la formalidad de presencia física, sino en la identidad espiritual, porque reciben el Espíritu de Dios que les transmite la iglesia. Padre eterno, te damos gracias por esto que nos has dado, por esta claridad que nos permites transmitir, por esta verdad, Señor, que abres a los ojos de tu iglesia, por esta visión de las cosas que permites que la iglesia pueda percibir de manera adecuada. Bendice, Señor, a la iglesia y permite que la iglesia transmita con facilidad este espíritu que tú le has dado. Ayúdanos, Señor, a ser partícipe a todo el mundo de esta claridad, de esta dimensión de vivencia distinta, superior, que rompe con los paradigmas de una sociedad mal estructurada y mal elaborada. En el nombre de Jesucristo declaro victoriosos a todos mis hermanos en sus luchas, en sus conflictos, en sus dudas, en sus temores, Señor, porque los anhelamos celosamente y el espíritu que tú colocas en la iglesia los anhela a ellos también celosamente. Ayúdanos, Señor, a que no se pierdan y que se acerquen a esta visión de las cosas y que te conozcan a ti a través del espíritu que la iglesia les entrega. En el nombre glorioso de Jesucristo el Señor, gracias, Padre, por esto que estás haciendo y estás perfeccionando en todos nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Hermanos míos, es un espíritu. Tenemos un espíritu. Recíbalo. Recíbalo. Ábrase a recibirlo. El espíritu está dado. Usted es disponerse. Y una de las cosas básicas que debe hacer es dele crédito a la iglesia y abra las puertas para que el espíritu inunde la vida suya. Que Dios los bendiga a todos. Salúdense unos a otros.